Lo malo de repetir una cosa o un acto todos los años es que uno es consciente de cómo pasa el tiempo. Yo, cuando veo nuevamente tanta gente, personas caras conocidas y tal, me doy cuenta de lo deprisa que están pasando las cosas. Es una reflexión que no tiene nada que ver con lo que tenemos que ver a continuación, o sea que lo dejo ahí. Retomo nuevamente el hilo entonces, y lo que sí quiero es empezar dando las gracias, como siempre, por una parte a las asociaciones del sector, sin cuya ayuda y sin cuyo concurso este estudio no podría tener lugar. Como sabéis, todas ellas pertenecen a la comisión del estudio y durante todos los años que han estado colaborando han estado ayudándonos a poder llevar a cabo ese trabajo que constituye una herramienta básica para todos los que trabajamos en el sector. Doy las gracias, por tanto, a la Asociación Española de Anunciantes, AEA, representantes de sus patrocinadores, está Javier Andrés como director de marketing de Access Advertising y Carmen Montero, presidenta de MediaEdge CIA. Por último, agradecer también, porque ha aceptado presidir este acto, a Jesús Muñoz como presidente de la Asociación de Agencias de Medios, también es presidente de Vice Spain, el cual nos dirigirá unas palabras luego al final, al cierre. Bien, normalmente yo ya con esto daba paso a que Pedro nos contara lo que había ocurrido en el año anterior, vamos, en el año, en este caso 2006. Sin embargo, voy a tomarme 2 minutos nada más, muy brevemente, para explicar cambios que son importantes a tener en cuenta para la interpretación de los datos que vamos a ver. En este año, y a partir de que el año pasado ya estuvimos colaborando con la M, buscando una mejor aproximación a los valores estimados de la inversión a nivel de anunciantes, se han cambiado o se han llevado a cabo algunos cambios metodológicos en la ejecución del estudio. Cambios que, esto es muy importante tener en cuenta, no afectan en absoluto a lo que es la estimación global de cada medio. Los valores de cada medio siguen estimándose y siguen haciéndose exactamente igual que se han hecho durante los 13 años que este estudio lleva viviendo. Pero sí se tienen en cuenta, en cambio, en determinados aspectos que ahora comentaré, para la adjudicación de los valores a nivel de sector y a nivel de anunciante. Con lo cual luego, cuando agregamos nuevamente, si volvemos al mercado global, que no tiene cambios en su metodología, pero sí los hay a nivel de detalle. ¿En qué consisten básicamente y de una manera muy breve, o conceptual, vamos, muy breve explicada estos cambios? En cuanto a televisión, se ha tenido en cuenta el peso específico diferente que tienen los sectores a nivel de cadena, cada una de las televisiones, con el fin de recoger de alguna manera el factor diferencial que existe en cuanto a la valoración dependiendo del sector en el que nos estamos moviendo. Todo el mundo sabe que no es lo mismo la valoración que tiene pues, un producto de gran consumo que un producto de automoción, etc. Entonces, estos factores se han tenido en cuenta a la hora de poder repartir la inversión, la facturación global de cada una de las cadenas y, por lo tanto, al arrastrarlo tendremos una valoración diferente a nivel de sector y una valoración más ajustada, más aquilatada, más precisa a nivel anuncial. Algo similar, en este caso hecho a nivel de segmento, no del sector, se ha hecho para el sector, para exterior. Exterior era un medio que antes se ponderaba con un criterio único y en este caso se ha seguido un criterio de ponderación distinto para cada uno de los segmentos que componen el medio. En cuanto al tema de la autopublicidad, se computaba como autopublicidad lo que era la publicidad del soporte en el soporte. Por ejemplo, un anuncio de La Vanguardia en La Vanguardia. Eso no se valoraba, simplemente se constataba que estaba y como inserción tenía, por lo tanto, su apunte, pero no tenía su equivalente a precio de tarifa. Se tarifaba, no se le daba valor, ¿no? Se ha hecho extensivo este concepto a lo que es la publicidad del soporte dentro del grupo de comunicación al que pertenece. Entonces, no se están valorando los anuncios de un determinado soporte cuando aparecen en otro soporte dentro del grupo al que está adscrito o del que forma parte. Y también, y para el tema de medios de comunicación, y con exceptualizando lo que es la televisión, que ya he explicado cómo se hace con el peso de cada uno de los sectores, para el resto de medios se ha tomado la decisión de valorar al 50% lo que es el precio de tarifa, sobre el que luego se aplican las ponderaciones correspondientes, para todo el sector de medios de comunicación, entendiendo que es un sector donde el tema de intercambio tiene mucha influencia y mucho peso. Entonces, recoger este efecto es lo que se ha intentado con esa ponderación del 50%. No sé si ha quedado muy claro o no. En cualquier caso, como sabéis, después de la presentación hay un turno de preguntas y por mi parte, si hay alguna duda con lo que acabo de expresar, encantado de poderosla explicar.
cualquier caso también, a lo largo de la presentación, quizá Pedro nos indicará en algún caso pues cómo el efecto de lo que he comentado se puede hacer notar en los datos de este año. Y ya, y sin mucho más prolegómenos, vamos a dar paso a que Pedro nos cuente lo ocurrido en el año 2006. Cuando quieras, Pedro. Gracias, Javier. Podéis ver mejor las proyecciones. Buenos días a todos, un año más con todos vosotros. Vamos a ver cómo ha sido nuestro sector en este año 2006 comparándolo con el 2005. Bien, como todos los años, comenzamos viendo cómo ha sido el mercado económico español en general. Todos sabemos que el Producto Interior Bruto en España creció un 3,9%, que el IPC fue algo más contenido que en el año 2005 y se creció hasta el 2,7%, que el consumo privado creció el 3,6%, mientras que el consumo público creció el 4,2%, si bien estos dos últimos datos se refieren al periodo enero-septiembre del 2006. Bien, ¿y cómo se comportó el mercado publicitario dentro del total, el conjunto de la economía española? Pues el mercado publicitario creció el 6,2% hasta un total de 14.590 millones euros, con comportamientos en el caso de los dos grandes grupos de medios convencionales y no convencionales, con comportamientos positivos en ambos casos. Así, los medios no convencionales habrían crecido el 5,3% hasta 7.447 millones de euros, y los medios convencionales habrían crecido el 7% hasta 7.149,5. Y esto daría lugar al 6,2% de crecimiento que hemos visto anteriormente. Por tanto, y al haber crecido los medios convencionales por encima del crecimiento de los medios no convencionales, el reparto de esta tabla se sitúa en un 51% para los medios no convencionales frente a un 49% para los medios convencionales. Y si lo comparamos con la distribución que se producía en el año 2005, observamos que los medios convencionales habrían ganado 4 décimas de punto a los medios no convencionales dentro del total de estos 14.400 millones que veíamos anteriormente. Viendo uno a uno los diferentes medios, empezando por los medios convencionales, si observáis en la proyección vemos que todos ellos crecen excepto uno, el cine. El cine ha tenido una ligera bajada en su inversión publicitaria de 5,3 puntos hasta una cifra global de 40,6 millones. Por volumen de inversión publicitaria y de facturación publicitaria, el principal medio, como todos sabéis, son las televisiones nacionales y autonómicas, que habían crecido el 7,3% y representan un volumen de negocio de 7.089,2 millones de euros. A continuación estarían los diarios con 1.790 millones de euros y un crecimiento del 7,5%. En tercer lugar estarían las revistas con 681 millones, un crecimiento del 2%, si bien este crecimiento del 2% es, aunque es positivo, es desigual para las revistas de gran consumo, que crecerían un 1,2%, es decir, las revistas de información general, femeninas, decoración y de corazón, mientras que el resto de revistas estarían creciendo en torno al 3%, y eso daría lugar a ese 2% de crecimiento del medio. En cuarto lugar estaría la radio, con un crecimiento total del 4,4% y 636,7 millones de euros. A continuación, exterior, con 529,1 millones y un crecimiento del 7,1%. Estaría a continuación Internet, que ya había superado a dominicales y a cine, con un mercado total de 160,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 33%. Si bien es cierto que aquí, para este mercado de Internet, solo estamos cuantificando lo que son formatos gráficos o formatos integrados. Habrá un segundo dato que publicará, supongo que hacia finales de marzo, la IAB, donde también se recogen los otros formatos, todo lo que son los enlaces patrocinados, lo que es el marketing, otros formatos no controlados, y que posiblemente incremente este dato de Internet quizás en 100 millones más. Estaría a continuación los suplementos y dominicales, con un total de facturación publicitaria de 123 millones de euros y un crecimiento del 3,3%.
A continuación estarían muy parejos los canales locales con 47,3, los canales temáticos con 24,5 millones de euros y por último el cine 40,6. Por tanto, y como hemos podido comprobar en la proyección anterior, sigue siendo indiscutiblemente el líder por reparto de la tarta publicitaria la televisión, que en su conjunto la suma de las televisiones nacionales, autonómicas, los canales temáticos y los locales representan el 44,5% del mercado publicitario en los medios convencionales. Los diarios representan el 25% y hay otro 30,5% que se reparte entre las revistas, el 9,6%, los dominicales el 1,7%, la radio representan el 8,9%, cine el 0,6%, exterior el 7,4% e internet el 2%. En resumen, lo que podemos ver en esta predicción es que Internet año a año sigue aumentando su cuota de mercado y está ya por encima, como decíamos, tanto de cine como de los dominicales. Si hacemos también un análisis de los últimos 5 años y hacemos 3 grandes grupos de medios, por un lado televisión, por otro lado los medios prensa, impresos, diarios, revistas y dominicales y el resto de medios, vemos cómo televisión ha ido creciendo en esta cuota de mercado. Así, en el año 2002 era el 40,1% del total mercado de los medios convencionales y en este año es el 44,5%, ha crecido 4,4 puntos. Y lo hace en detrimento de los medios impresos, de la prensa, que había pasado del 41,2 a representar el 36,4. Sin embargo, para este año 2006, el resto de medios, y una vez más debido a Internet, habrían ganado cuota de mercado, en concreto un punto frente al 2005, y estarían representando el 19,1. Dentro del mercado de los medios no convencionales, recordar que habíamos dicho que crecían el 5,3%, hasta un total de 740,7 millones de euros. Hay comportamientos, si bien en su mayoría todos ellos crecen, hay dos que no lo hacen, decrecen. En concreto, los catálogos, que bajan 13,5 puntos, y la animación en el punto de venta, que baja 7,3 puntos. El principal medio sigue siendo el mailing personalizado, con un total de 1.864,9 millones, lo que supone un crecimiento del 5%. Estarían luego buzoneos, folletos con 757 millones y un crecimiento de 7,8%. El marketing telefónico habría crecido 7,8 puntos, los regalos publicitarios 4,7 puntos, PLV habría crecido 4 puntos, ferias y exposiciones 16,2, los actos de patrocinio, mecenazgo y marketing social 9,3 puntos, patrocinio deportivo también habría crecido más, casi 14 puntos, hasta 560,6 millones de euros. Las publicaciones de empresas habrían crecido 1,5, los anuarios y guías 2,6, como decíamos, los catálogos habrían bajado 13,5 puntos, los juegos promocionales habrían crecido de forma muy importante, de hecho sería el medio que porcentualmente más habría crecido, 27,2 puntos, las tarjetas de fidelización 14,8 y la animación en el punto de venta que habría bajado 7,3 puntos. Por tanto, y fijaos en esta proyección, los medios que representan más del 10%, es decir, el mailing, PLV, marketing telefónico y buzoneo, entre estos 4 grandes medios, estarían ocupando más del 65% del volumen de negocio de los medios no convencionales, 7.440 millones de euros. Habría un segundo grupo, que son los que están entre el 5 y el 10%, donde están los anuarios y guías, los patrocinios deportivos, el patrocinio y marketing social y los regalos publicitarios. Siendo por último el grupo que están entre 0 y 5% de representatividad, los catálogos, los regalos publicitarios, perdón, los catálogos, ferias, exposiciones, la animación, el punto de venta, las publicaciones de empresas, los juegos promocionales y las tarjetas de fidelización. Dejamos ya el análisis de los medios, de los grandes grupos de medios, y vamos a centrarnos ahora en el análisis de anunciantes, grupos de anunciantes y cada uno de los medios convencionales. Y como decimos también todos los años, para hacer este análisis partimos de la información que Infobaes controla en el día a día. Bien, empezamos analizando los grupos de anunciantes y el ranking de los 10 primeros grupos. Vemos que el primero de ellos es Grupo Telefónica, con algo más de 176 millones de euros, lo que supone el 2,5% de la inversión en medios convencionales. A continuación estaría el Grupo El Corte Inglés, Volkswagen, Grupo L'Oréal, Procter, SA, Danone, Ford Motor Company, Grupo Editorial Planeta y Renault.
En su conjunto, estos 10 grandes grupos de anunciantes suman 1.121,3 millones de euros, lo que representa el 16,2% del total de la inversión en medios convencionales. Y en su conjunto, estos 10 primeros grupos habrían crecido en su inversión publicitaria el 8,5% frente a los 10 primeros del año 2005. Bien, resumiendo una vez más, en estos 10 primeros grupos hay 9 que han incrementado su inversión publicitaria y uno que no lo ha hecho. Como decíamos, el primer grupo es Telefónica, el grupo Telefónica, con algo más de 176 millones y que representan el 16% de la inversión total en medios. Si hacemos también un análisis de anunciantes, vemos que también el primer anunciante es Telefónica S.A. con 175 millones. Segundo sería Procter, el Corte Inglés, Volkswagen, Renault. Aquí tenemos y aquí analizamos los 20 primeros anunciantes. Estos 20 primeros anunciantes suman 1.333,5 millones de euros y supone una evolución, un incremento de su inversión publicitaria del 7,7%. Analizamos a continuación una concentración de anunciantes dentro de los medios convencionales. Para hacer este análisis en esta presentación hemos partido de los 1.000 primeros anunciantes que en su conjunto representan el 77,4% de la inversión controlada. El total de anunciantes que Infobaes controló en el año 2006 es de 48.891, lo que supuso una inversión publicitaria por parte de estos anunciantes de 6.931 millones con uno. Me vais a perdonar, pero aquí hay una aparición que está cambiada de orden. Sí. Bueno, como está, seguimos hablando de la concentración de inversión de anunciantes. Hay solo 52 anunciantes que habrían invertido más de 20 millones de euros. En su número solo es el 0,1%, pero representan casi el 32% de la inversión publicitaria en medios convencionales. Hay 124 anunciantes que habrían invertido más de 10 millones de euros, lo que supone en inversión el 46,6%. El número todavía no estaríamos ni en el 0,5%. Este 0,5%, el número de anunciantes, son aquellos que habrían invertido más de 5 millones de euros y en concreto son 240 anunciantes. En su conjunto sumarían algo más del 58% de la inversión. Los que habrían invertido más de 2 millones de euros son 487 anunciantes. Aquí ya estaríamos hablando del 1% en cuanto al número de anunciantes y el 69% en cuanto a la inversión publicitaria. Hay 806 anunciantes con una inversión superior a 1 millón de euros, que representan el 75,2% de la inversión publicitaria, y como decíamos, los 1.000 primeros anunciantes que habrían invertido más de 700.000 euros, el número solo es el 2% y estaríamos viendo que representan el 77,4% de la inversión publicitaria. En cuanto a la estacionalidad que han realizado el conjunto de todos los anunciantes en los medios convencionales, es una situación similar a la que se viene produciendo en los últimos años. Si vemos en este análisis que hacemos desde el año 94 hasta el año 2006, vemos cómo en los últimos 5 años, el primer trimestre del año está teniendo más representatividad, más importancia en lo que es la inversión publicitaria en los medios convencionales. También, como hicimos el año pasado, utilizamos el dato de notoriedad y vemos un análisis de lo que representa la notoriedad de las 6 primeras marcas, comparándolo con la inversión de medios convencionales. Así podemos ver cómo la primera marca por notoriedad es el Corte Inglés, sin embargo es la segunda en el ranking de inversión. La segunda marca por notoriedad es Carrefour, sobre todo debido a la publicidad directa, mientras que en el ranking de inversión Carrefour ocupa la posición 38. La tercera es Telefónica, como podéis ver. La cuarta sería Renault, la quinta Vodafone y la sexta es Coca-Cola. Analizamos a continuación uno a uno los diferentes medios convencionales, empezando por el principal de ellos, que son las televisiones. Empezaremos viendo las televisiones nacionales y autonómicas. Como podemos observar, dentro de las televisiones nacionales y autonómicas, en su conjunto,
crecen el 7,3% hasta 3.089 millones de euros. Pero fijaos que con comportamientos bastante desiguales, totalmente diferentes en lo que son las televisiones nacionales y el conjunto de las televisiones autonómicas. Así, mientras las televisiones nacionales crecen el 8,9%, las autonómicas en su conjunto bajan 3,1 puntos. Dentro de las televisiones nacionales, el conjunto de Televisión Española baja 1,7 puntos, Telecinco sube 5,8 hasta una cifra total de 953,7 millones de euros, Antena 3 sube 0,2% hasta un total de 837,4 y, bueno, 4, que es la cadena que apareció a finales del 2005 y aquí tiene ya un ejercicio completo de facturación publicitaria, habría crecido lógicamente por encima del 1000%, pero su facturación publicitaria se sitúa en 186,6 millones de euros. Y la última cadena en aparecer, La Sexta, que habría facturado 48,2 millones de euros. Como decíamos, en su conjunto las cadenas nacionales habrían crecido el 8%. Mientras que el conjunto de las autonómicas, excepto IB3, que es nueva en este año 2006, todas ellas, las cadenas tradicionales, habrían perdido facturación publicitarias en un rango desde una caída de 15,2 puntos para el caso de Telemadrid, un rango de en torno al 2% para el resto de cadenas. Incorporamos también en este análisis las nuevas cadenas que han aparecido a lo largo del año, como decíamos IB3, la televisión del Principado de Asturias, donde hemos estimado una facturación publicitaria de 400.000 euros, la televisión de Aragón, una facturación de 600.000 euros y la televisión autonómica de Murcia con una facturación de 300.000 euros. El reparto de los 3.089 millones de euros de televisión, como podemos ver, la principal cadena, la que más participa, es Telecinco, con un 30,9%, seguido de Antena 3 con el 27,1%, en su conjunto Televisión Española, a continuación con el 22,4%, a continuación 4 con el 6%, La Sexta con el 1,6%. El conjunto de las autonómicas participa con un 12% y a su vez este 12% se distribuye, como podéis ver así, para cada una de las distintas televisiones autonómicas. La primera de ellas, la que más factura, es la televisión TV3, que representa el 38% del 12%, la televisión de Madrid, el 16,4%, Canal Sur, el 15,8%, Canal 9, bueno, aquí tenéis cada una de ellas. Si hacemos un análisis de lo que representa los GRPs y la inversión publicitaria, haciendo 100 el conjunto de televisiones nacionales y autonómicas, podemos ver cómo se obtiene un ratio interesante entre lo que representa la inversión y los GRPs. Y podemos ver que para el caso de La Sexta representa este ratio 1,14, para el caso de 4, 0,92, para el caso de Antena 3 el 1,03, para el caso de Telecinco 1,10 y para el caso del conjunto de Televisión Española el 0,83%, lo cual significa que existe bastante correlación en lo que es la audiencia, los GRPs y la inversión publicitaria. En cuanto a los canales temáticos, ha sido el medio de forma individualizada que más habría crecido, 41,8 hasta un total de 44,5 millones. Como podéis observar, en los últimos años pues, tiene crecimientos realmente importantes. Si analizamos, es un medio relativamente nuevo, como podemos ver, y si analizamos un análisis de formas publicitarias y las dividimos entre tipologías de pago y autopublicidad, vemos cómo predomina claramente en la mayoría de ellos y en los principales canales la tipología de autopublicidad, salvo el caso de NTV España, donde el 52% de las inserciones publicitarias son ya de pago. Dejamos la televisión y nos centramos ahora en diarios. Recordar que este medio había crecido el 7,5%. Vemos un ranking de los 10 primeros anunciantes. El primer anunciante sería Viajes Marsan, seguido de Viajes El Corte Inglés. En su conjunto, estos 10 anunciantes suman 186 millones de euros y representan el 10,4% de la inversión total en el medio diarios. Fijaos que en este ranking de los 10 primeros hay 3 empresas de viajes, hay 2 empresas de telefonía
y 4 empresas del sector de automoción. Si analizamos lo que ha sido la distribución de estos 1.790 millones de euros por familias de diarios, podemos ver que los diarios nacionales representan el 28,3% de estos 1.790 millones de euros y que habrían crecido el 7,9%, representan ya el 7,1% de la carta publicitaria de media diarios. Los diarios deportivos representan el 4,4% y habrían crecido el 14,2%. Y por último, los diarios económicos representan el 2,1% y habían crecido el 16,4%. Es en este medio donde se produce una mayor concentración de anunciantes. Así, como podemos ver, aquellos anunciantes que habrían invertido por encima de 300.000 euros solo es el 1,8% en número y el 78% en la inversión publicitaria. Los que habrían invertido más de 150.000 euros, el 3,1% en número y 83,6% en inversión publicitaria. Por último, los que habrían invertido más de 60.000 euros es solo el 6,5% en su número y el 90% de la inversión publicitaria en este medio. Un total de 1.610 millones habrían invertido estos 2.221 anunciantes. En cuanto a los suplementos, a los dominicales, podemos ver que un año más el principal dominical sigue siendo el EPS más el dominical, con una facturación estimada de 30 millones de euros, lo que representa el 24,3% del total de este medio. A continuación estaría XL Semanal, con 24,1 millones, Magazine, Madonna, El Mundo y luego el resto. Dentro de este medio, los dominicales, el formato publicitario más utilizado es gran formato, es formato superior a una página. En su conjunto representan en torno al 68% la suma de una página más doble página y es una situación similar a la que se produjo en el año 2005 y en años anteriores. Sin embargo, la estacionalidad de este medio difiere ligeramente de la estacionalidad del total mercado publicitario. Así como podemos ver, suele comenzar el año por debajo de lo que es el mercado de medios convencionales y es muy importante para este medio el periodo navideño, en concreto el mes de diciembre, por toda la publicidad de regalo, donde se dispara claramente. Bien, las revistas, como decíamos, en su conjunto habrían crecido el 2%. Es un medio donde se utilizan formatos también gran tamaño, igual que ocurría con los dominicales, formatos de página y doble página, su conjunto estarían por encima del 71%, y también es similar a lo que ocurría en años anteriores. Dentro de este medio, los principales sectores por inversión publicitaria son belleza e higiene, automoción, hogar, textil y vestimenta, distribución, varios, cultura. Y fijaos lo que explicaba Javier antes, debido al cambio metodológico, en comparativo con el 2005, el sector cultura, enseñanza y medios de comunicación habría pasado de estar en segundo lugar en el año 2005 a ocupar la posición séptima como sector dentro del año 2006. Entonces, debido a la nueva metodología utilizada para este año 2006. Como decíamos, por inversión publicitaria, los principales sectores son belleza, automoción, hogar. Sin embargo, el número de marcas que tienen actividad en los diferentes sectores, el principal sector es cultura, enseñanza y medios de comunicación, seguidos de distribución y restauración. En cuanto al ranking de títulos, el primer soporte dentro del medio Revista Sola, con una facturación de 29,4 millones de euros, seguido de Elle, El Mueble, Vogue, Pronto, Telva, Digital Plus y Glamour. En cuanto al medio radio, recordar que su crecimiento había sido del 4,4%. Aquí vamos a analizar la actividad de los principales grupos radiofónicos, que son los que están controlando Infoades, que en su conjunto suman 597,2 millones de euros. Los principales sectores por inversión publicitaria en este medio son cultura, enseñanza y medios de comunicación, servicios públicos y privados, distribución y restauración, finanzas, automoción, telecomunicaciones interior, internet,
transportes, viajes y turismos, y luego el resto. Por número de marcas también coincide. El primer sector es cultura, enseñanza y medios de comunicación. El segundo en este caso es automoción. Bien, como decíamos, el análisis de los principales grupos radiofónicos. El principal grupo es el grupo SER, bueno, lo que ahora se denomina Unión Radio, que representan el 50,3% de la suma de estos grandes grupos y habría crecido el 5,7%. Luego estaría Grupo Onda Cero con el 27,3% y un crecimiento del 3,5%. COPE con una representación del 24,4% y un crecimiento del 1,3%. Punto Radio y XFM, Radio Blanca, con un crecimiento del 23,8%. La estacionalidad sí es similar a la del total mercado publicitario, bueno, con una ligera caída en el mes de diciembre. En cuanto a la inversión según formatos de programación, lo que podemos observar comparándolo con el 2005, incluso con años anteriores, es que las radiofórmulas están creciendo, están ganando participación ligera a lo que es el formato convencional. De hecho, el reparto es un 67,7% para la emisión convencional y 32,3% para lo que es la radiofórmula. En cuanto al cine, sabéis que tiene una estacionalidad muy atípica, que va muy ligada al estreno de películas y donde normalmente el mes de diciembre es el mes más importante en cuanto a inversión publicitaria para este medio. Como podemos ver aquí, el mes de diciembre es el 17,5% de la inversión publicitaria en cine. Igualmente, en cuanto a las inserciones controladas, también es el mes de diciembre el más alto con un 15%. Los principales sectores para este medio son bebidas, automoción, telecomunicaciones e internet, distribución, los servicios públicos y privados, cultura, enseñanza y medios de comunicación, deportes y tiempo libre, alimentación. Y por número de anunciantes, el principal sector es distribución, restauración, lógicamente por todo aquello que es publicidad local de restauración en el medio cine. En cuanto a la publicidad exterior, el medio había crecido el 7,1% y con una distribución como la que podemos ver aquí. El mobiliario urbano, mobiliario exterior más la suma del mobiliario interior representa el 43% de los 529 millones de euros. Las cabinas telefónicas representan el 2,2%, transportes en el 19,3%, hasta 102 millones de euros. Monopostes, 27,9 millones, representan el 5,3%, los luminosos representan el 3,5%, las lonas, crecido de forma espectacular, como veremos a continuación, representan ya el 5,5%. Las carteleras, 96 millones de euros, representan el 18,1% y otros que representan el 2,9%. Como decíamos, dentro de los segmentos que componen el medio exterior, fijaos, todos ellos crecen, excepto el formato tradicional, el formato de carteleras, que habría perdido facturación por valor de 1,5 puntos porcentuales. El mobiliario exterior e interior crece el 5,5%, las cabinas telefónicas crecen el 10,8%, transportes crece el 6,6%, monopostes crecen el 12,3%, luminosos el 11,5%. Como decíamos, las lonas crecen de forma espectacular, el 60,2%, mientras otros el 10,1%. Los principales anunciantes dentro del medio exterior son Telefónica, Pernod Ricard, Vodafone España, El Corte Inglés, Coca-Cola, Loterías y Apuestas del Estado, Hispano Foxfield, Ford, Sony Pictures, Nokia. En su conjunto, estos 10 anunciantes suman a 81,8 millones y representan el 20,3% del negocio del medio exterior. Bien, por último, Internet sería uno de los medios que más había crecido en el año 2006, que más había crecido en los últimos años, en concreto el 33%, como decíamos, representa ya el 2,24% de la inversión publicitaria de los medios convencionales. La estimación que hemos hecho es de 160,3 millones. Recordar que solo de los formatos integrados en las distintas páginas web. Los principales sectores para este medio son finanzas, telecomunicaciones e internet, cultura, distribución, automoción, transportes, viajes y turismo. La estacionalidad, aunque
siendo paralela al de Total Medio, vemos cómo también despunta en el último trimestre del año, también debido a los anuncios del periodo navideño. Y los principales anunciantes dentro de este medio, los 10 primeros son ING, eBay, Banco Español de Crédito, Astrocentro, Telefónica, Planeta Directo. Bueno, aquí los tenemos. En su conjunto, estos 10 anunciantes suman 50,4 millones de euros y representan el 31,5% de la inversión publicitaria dentro de este medio. Sí, me refiero primero a cómo se estaba tratando hasta que se produjo el cambio, ¿no? Antes se conceptualizaba como autopublicidad y por lo tanto se computaba como inserción, pero no se valoraba lo que era la propia publicidad del soporte en el soporte. He citado un caso, me parece que era La Vanguardia en La Vanguardia, o pongamos Telecinco, o los avances de programación, por ejemplo, en la televisión, o un spot de Telecinco en Telecinco, por ejemplo, ¿no? O etcétera. Hemos ampliado ese criterio y lo hemos ampliado para lo que sería la publicidad de un soporte dentro del grupo de comunicación al que pertenece. Por lo tanto, no solamente el grupo de soportes, grupo de comunicación. Puede ser una campaña de un soporte de radio que aparezca de repente en prensa, por ejemplo, pues dentro de lo que sería el grupo Prisa, etc. Eso tiene toda la conceptualización en estos momentos de autopublicidad y como tal no se valora no tiene valoración económica. Si en los datos de televisión miden también lo que llamamos sobreimpresiones en televisión, por ejemplo en un partido de fútbol, sí, ¿está incluido ese dato ahí? Sí, está incluido. Vale. Y la otra, ¿cómo realizan la medición de los medios no convencionales? Por ejemplo, los catálogos, folletos. Bien, los medios no convencionales solo se miden una vez al año y se hace en base a la colaboración de todas las asociaciones que están aquí representadas y que forman la comisión de este estudio de inversión. A los distintos asociados de cada una de estas asociaciones se les envía un cuestionario donde vienen especificados cada uno de los medios no convencionales y nos tienen que declarar pues la inversión publicitaria que han hecho en cada uno de esos medios o técnicas. Con todos esos datos y asociación a asociación se obtienen unos índices de evolución. El único caso específico es el caso de los anunciantes, la Asociación Española de Anunciantes, donde al no poder llegar a la totalidad de anunciantes, lo que hacemos es que se diseña un panel representativo de anunciantes, panel que es representativo por sectores de actividad y por tramos de inversión. En concreto, vienen a ser unos 500 anunciantes anuales. A estos anunciantes, con la colaboración de la asociación, se les solicita esta información. Es un cuestionario específico para ellos, donde, como decía, se les pide que declaren cuál ha sido su inversión en cada uno de los distintos medios no convencionales. Estar aquí otra vez con vosotros, un año más, patrocinando este estudio de inversiones publicitarias. Las inversiones publicitarias, si las analizamos desde el punto de vista de los profesionales, este estudio tiene un doble valor. Tiene el valor cuantitativo que hemos visto en todas estas pantallas, pero tiene un valor profesional, creo que mucho más importante para todos los publicitarios, que es el medio por el que podemos conocer las estrategias que realizan cada uno de los anunciantes a lo largo de todo el año. Esta herramienta nos permite no solo conocer el cuánto, sino el dónde, el cómo, el cuándo se realizan las inversiones publicitarias. Pero si entendemos por inversiones publicitarias, comunicación publicitaria, mejor dicho, si entendemos por comunicación publicitaria todo aquello que es capaz de poner en contacto una marca con un consumidor, pues realmente la medición de esta comunicación publicitaria cada día se hace más complicada. Aparece comunicación publicitaria por móviles, por mail marketing, contenido. Cada día se nos pone más complejo el llegar a tener un dato cercano a lo que está ocurriendo en la realidad y a lo que ocurre y los cambios que tiene día a día. Medir esta intensidad y valor de la mancha publicitaria se nos complica también porque además los bordes entre la creatividad y el medio cada día son más difusos. Cada vez nuestros profesionales son expertos en inventar, en crear, en buscar caminos de comunicación que realmente sean diferentes. Esta diferencia, al final, es lo que se nos valora, o se valora, sabemos todos que tiene un gran valor a la hora de conseguir eficacia publicitaria.
Por tanto, es algo que ocurre y va a seguir ocurriendo por parte de todos los profesionales publicitarios. Esto hace que medir este torrente de ideas, que además tiene un aliado importante en los avances tecnológicos, pues cada día sea más difícil, ¿no? Por otra parte, tenemos un consumidor que cada día demanda más contenido personalizado, más acciones específicas, más acciones concretas y diferentes. Por eso creemos que el apoyo a instrumentos, a estudios que realmente tratan de darnos alguna pista, alguna luz sobre lo que está ocurriendo realmente en todo nuestro sector a estos niveles, pues es muy importante. Fatal aquí. Muy incómodo, muy incómodo. Primero porque soy bajito. Segundo porque me habéis puesto aquí una pantalla que no me deja ver a Carlos de la Escalera, que estoy encantado, además no sabes, Carlos, de que estés aquí. Y tercero porque es que estas me pegan los ojos. Entonces, tenemos dos opciones. O bajamos de nivel o me voy ahí, me da igual. Bueno, pues dicho eso, qué malvado eres. Sé que sigo siendo bajito a pesar de todo. Bueno, quería en primer lugar expresar un agradecimiento primero a los chicos de InfoAdes, a los cuales, como no tengo más remedio, ya tengo una edad que soy un poquito abuelo cebolleta y tendré que contaros alguna batalla, ¿no? Pero los conozco hace bastantes años, a Miguel Ángel desde que éramos niños y a Javier un poco más tarde, pero muchos años llevamos juntos. Agradecerles el que me permitan estar aquí con vosotros y clausurar este acto que francamente creo que es un magnífico acto en el que nos enfrentamos a algo que es un instrumento, como ha dicho claramente, es muy importante en nuestro trabajo. Naturalmente a los sponsors y a las asociaciones que permiten que esto funcione. Y quería hacer un comentario de algo que me ha parecido muy interesante por parte de esta gente de InfoAdes, ¿no? Y es este empeño en la defensa del idioma castellano, ¿no? O sea, creo que este ranking es de puta madre. Perdóname la expresión, pero que Pedro hable de la revista Elle, creo que lo habéis llevado demasiado lejos. Mirad, Miguel Ángel Sánchez Revilla, Enrique Carrero y yo compartíamos un despacho de 9 metros cuadrados durante unos cuantos años. María Ángeles, que está ahí, se acuerda de eso. Hace unos poquitos años de eso, y ya entonces Miguel Ángel estaba muy inquieto por este tema que tenemos entre manos, ¿no? Que es el control de las inversiones publicitarias. Esto sucedía en el año 70, lo digo porque no hay más remedio. En el año 70 estábamos ya enredados en este rollo de la publicidad. En el 80 inició Duplo, 4 o 5 años. Os aseguro que era sofisticado el sistema. Tenían una tulipa en la mesa y iban recortando anuncios. Verdaderamente, hago un comentario de esto porque así se comienza una aventura maravillosa de 20 y muchos años, 27 en este momento, que hoy está rodeada de sofisticación técnica. Sofisticación técnica que los chicos necesitan, que todos necesitamos para lo que se nos viene encima. Algunos años más tarde, recordaréis que teníamos una cierta diatriba aquí entre un sujeto internacional y la marca Duplo, que no sé si en ese momento era Duplo o Triplo. Y hubo un movimiento en una serie de agencias de Barcelona que respaldó la opción española. Veis que hoy estoy muy español. En el 94 existe la fusión entre un departamento de Nielsen, con el que estabais asociados en ese momento, y Triplo, que es lo que posteriormente dio lugar a InfoAdes, ¿no? O sea, los chicos llevan 25 años siendo testigos o notarios de la actividad publicitaria de nuestro país. Y muchas veces hemos abjurado de lo que nos decían, porque el dato. Pero lo que es cierto es que los hemos necesitado vitalmente para nuestro trabajo. Por eso, si no existieran, tendríamos que inventarlos. Digo que muchas veces hemos abjurado del dato y quisiera dedicar un par de palabras
a la bondad del dato. Y es que, claro, desde la evolución, desde el momento de recogida ese que comentaba antes, manual, a los sistemas basados en nuevas tecnologías, pues verdaderamente vamos a decir que esa calidad del dato ha crecido de forma importante, la permanente evolución metodológica también. Vamos a decir que, independientemente de esas nuevas tecnologías aplicadas a esto, la forma en la que se han estado interpretando las inversiones ha evolucionado muchísimo. Y también, como no, la aportación que las entidades colaboradoras han hecho a este proceso. Ciertamente, cada año, las asociaciones que ya antes, cuando estás encendido aquí, una buena lista de asociaciones colaborando con este estudio, están colaborando a que la calidad del dato sea mayor. Nosotros, lógicamente, estamos aquí, yo estoy aquí en representación de la AEME, de la Asociación de Agencias de Medios, y desde ahí también hemos tratado de hacer nuestra aportación. Mirad, nosotros el año pasado tuvimos un cierto desencuentro con este tema de la calidad del dato, y nos empeñamos y nos ofrecimos a InfoAdes a tratar de mejorar algún aspecto metodológico en el que pudiéramos estar de acuerdo para que el dato se aproximase más a la realidad. Nos encontrábamos fundamentalmente que algunos sectores se veían sobrevalorados en el estudio y algunos sectores se veían infravalorados en el estudio. ¿Por qué? Por la aplicación de un criterio de precio más o menos parecido a todos los sectores. Y bueno, todos sabemos que en este país el precio de la tele pues no es fijo y que depende mucho de muchas cosas, entre otras de en qué sector estamos trabajando. Y entonces una de las cosas en las que hemos trabajado y nos ofrecimos y hemos colaborado con InfoAdes ha sido a la definición, al intento de equilibrio en lo que se refiere al precio entre sectores. Por tanto, la confirmación del método y la aplicación de ese criterio, que lógicamente teníamos que ver en las fuentes, en las propias fuentes de la televisión para poder determinarlo, ha sido, yo creo, bastante crucial a la hora de la mejora de este dato, como Javier explicaba al principio de la presentación. Luego, en el otro estudio, que no es objeto hoy de presentación, el de los rankings y todo eso, hay algo que ya aprovecho para contároslo, porque seguramente no voy a presidir el próximo acto. Deciros que hay una cosa en la que hemos trabajado muchísimo, que es en la eliminación de duplicaciones. Por lo cual, si el dato base ya se aproxima bastante a la realidad, y si además estamos consiguiendo que las duplicaciones entre sujetos de la actividad se reduzcan, pues nos estamos aproximando a un dato pues francamente interesante. Seguramente al 100% no vamos a llegar a que mejore aún más. Hemos visto que vivimos en un sector envidiable. Ayer la bolsa se pegó una castaña importante, pero a pesar de ese pequeño detalle, hay que decir que nuestro sector crece a un ritmo, yo creo que bastante más interesante que el del promedio europeo. Acabáis de decir que un 6%, Pedro, nos has contado, ¿no? Hay algo que me gusta de todo esto, ¿no? Y es que aunque todavía, fijaos como lo digo, ¿no? Que aunque todavía el 59% son medios no convencionales y los convencionales, podéis decir, qué antiguo este tío que se agarra ahí el tema de los convencionales. No, antiguo no, porque una de las cosas que más me gusta es que el 33% sea el medio más moderno que tenemos entre nosotros, de crecimiento, quiero decir. Y yo creo que ese es sujeto, y eso que eso implica, y el hecho también de que las televisiones no generalistas hayan tenido crecimientos parecidos, indica un futuro para el que estos chicos se tienen que preparar. Porque, claro, todo eso que nos habla de fragmentación de audiencias muchísimo mayor de la que tenemos en este momento, y de metodologías de transmisión de los contenidos mucho más sofisticadas, y de lo que es mi obsesión, como algunos que me conocéis sabéis, que es la personalización de los contenidos, ¿no? la tremenda segmentación hasta llegar a la personalización. Todo eso nos hace que les tengamos, todos los que estamos aquí, que exigir a estos señores con auténtica vehemencia e intensidad que el estudio
incremente su rigor en ese territorio. No digo que no lo sea, pero tiene que intentar que aumentar su rigor en ese territorio, que tiene que seguir profundizando en la calidad y en la exactitud, que necesariamente tiene que profundizar en las nuevas tecnologías, porque todo esto necesariamente nos obliga a ello, ¿no? Y prepararse lógicamente para esa fragmentación y para esos nuevos medios. En definitiva, lo que esperamos de vosotros, chicos, y estoy seguro porque a lo largo de estos 20 no sé cuántos años que hace que nos conocemos, es un estudio de alto nivel de rigor y que sirva para ser notario de una industria muy sana y muy creciente. Y no me quiero bajar de esta mesa sin hacer un comentario y dar la bienvenida a la mesa a una persona que cuando empezamos con esto, Miguel, ni había nacido, que es Patricia Sánchez, que está ahí, que es directora general adjunta de InfoAdes, y que le va a tocar coger ese testigo y ser la responsable de inundar InfoAdes de alta tecnología para que el año que viene y los sucesivos sigamos felicitándonos de lo bueno que es el estudio. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más te ha destacado entonces? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿El tema de Internet o qué ha sido para ti el punto fuerte de este estudio que has presentado también? Para mí el punto fuerte de este estudio es 33.4% en Internet. En Internet y lo que va a venir todo. Eso y 34.1% en televisiones temáticas, o sea, en una de las otras televisiones. No recuerdo cuál es el. Me ha gustado que le has dicho aquí al sector claramente que tienen que ponerse muy al día con esto y que va a haber unos cambios radicales. Es decir, que queda mucho por hacer y que el que no cambie, ahí está, que no cambie. Me parece muy preparar porque yo estoy dispuesto a ser el primero ahí en esa guerra. Al final se han terminado estableciendo de alguna manera entre el 50-50 siempre con mayor peso, un poquito, ¿no? Pero muy ligero. Quizá llevamos 2-3 años donde hemos notado que los medios no convencionales han perdido algo de cuota respecto a los convencionales. Pero es curioso porque existe una correlación, hemos ido notando a lo largo de la historia del estudio, cuando existe una cierta crisis o existe una contracción del mercado publicitario, aumentan su cuota los medios no convencionales, los medios quizá más tácticos, y cuando en cambio el mercado tiende al crecimiento, aumentan nuevamente los medios convencionales como los medios más estratégicos, siendo con todas las cautelas, ¿no? A la hora de esta división. Parece que a corto la publicidad por móvil, por ejemplo, ¿la tenéis ya contabilizada en esto o no ha entrado todavía dentro de este estudio? Entrará próximamente, supongo, porque tenéis que, como ha dicho aquí Jesús, que hay que cambiar muchas cosas, ¿no parece? Es una de las tareas que tenéis. Vale, y igual también lo que va a ser muy complicado, me imagino, es todos esos consumidores que están subiendo publicidad ellos mismos, ¿no? En YouTube, en la web 2.0, ¿eso de alguna forma se va a poder medir alguna vez? ¿O qué pensáis ahí en el futuro o próximamente? No, hay una gran parte. Lo que pasa es que nosotros primero lo que tenemos que hacer es andar muy pegaditos a la realidad. O sea, tenemos que ir midiendo las cosas. Está cambiando radicalmente, lo ha dicho. Lo que no podemos hacer es modificar nada caras a cómo va a ser el futuro, sino qué es lo que está ocurriendo y adaptarnos. ¿Cómo se mide? Parece que cada vez la medición directa sobre la propia fuente, según en los medios, es más complicada, porque son mucho menos accesibles desde ese punto de vista. No existe en realidad una fuente como tal de la que sino que vamos a buscar la información, la extraes. Por lo tanto, habrá que entrar en un tema más de tipo declarativo, etcétera. Volver, o emplear como existe ya técnicas mixtas de control. Eso se está haciendo en Internet o en otros medios. Cada vez va a ser más difícil hacer un control. Lo que han dicho aquí, va a ser complicado, pero bueno, es vuestra tarea. Queréis seguir en el mercado, sois los mejores, los únicos y hay que... Por lo menos somos los únicos que lo estamos haciendo. Lo lógico es que para el futuro somos los mejores preparados. Eso es importante. Ahora no me preguntes cómo vamos a hacer el futuro, pero no lo sé. Veremos, ¿no?